Bueno, la idea de hoy es, vamos a repasar un poco, vamos a cerrar el tema que vimos, que no le pusimos un nombre muy formal, aunque lo dije muchas veces, eh, pero que lo vamos a llamar análisis temporal. Y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? O análisis en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué hicimos en este análisis en el dominio del tiempo? Empezamos definiendo señales, ¿no? Definimos señales y sus propiedades, ¿no? ¿Ah? Y vimos también una clasificación más eh, algunas herramientas matemáticas, ¿no? Después hicimos lo mismo con los sistemas. Definimos lo que era un sistema y vimos las propiedades. Y en base a eso hicimos exactamente lo mismo. Lo clasificamos en categorías, los lindos, los feos, los fáciles, los difíciles, etc. Y vimos otras herramientas, ¿no? Después de eso, hicimos una pequeña pausa para aterrizar un poquito al mundo real, los sistemas, y vimos modelado de sistemas reales. Eh, reales. ¿Está? Y vimos que eh, hay una gran familia de sistemas que se describe por ecuaciones diferenciales lineales. ¿Está? Eso fue lo que vimos en el ejemplo hidráulico, el ejemplo mecánico, el ejemplo eléctrico, etc. ¿Está? Dijimos, eso era mirar adentro de la caja negra del sistema. ¿Está? Entonces después nos fuimos o nos restringimos a la categoría de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Y en esa categoría vimos que se caracterizan, ay, perdón, se caracterizan por su respuesta al impulso, HDT. ¿Está? Y además vimos en ese mismo momento una nueva herramienta que era la convolución. ¿Está? En realidad vimos no solo HDT, sino también vimos HDN, ¿no? Vimos discreto y continuo. ¿Está? Y después terminamos la clase pasada, un poco para cerrar el tema, con un ejemplo integrador, donde juntamos todo. ¿Ah? Vimos las señales involucradas, ¿sí? Hicimos el modelo
que a su vez, o el modelado, mejor dicho, que nos llevó a la ecuación diferencial, ¿tá? Lo interpretamos como un slit, calculamos h de t como solución de la ecuación, ¿tá? Entonces ahí un poco cerramos toda esta primera parte, ¿no? Y en este camino cumplimos un poco lo que le puse casi en la transparencia del primer día, ¿no? Vimos cosas de álgebra lineal porque vimos ecuaciones vectoriales, vimos ecuaciones diferenciales, vimos cosas de física porque y de teoría de circuitos porque estuvimos modelando sistemas, ¿ah? Así que le pegamos una pasadita a un montón de cosas de paso, ¿tá? Y acá se ve clarito en todo este tema cómo convergen todas esas herramientas que vimos. ¿Ah? Entonces, lo que nos ocupa hoy, digamos, es, estas herramientas son muy potentes, mejoramos. ¿Por qué? Como vieron la vez pasada, si uno quiere resolver muchas soluciones, o mejor dicho, quiere calcular la respuesta de un sistema a muchas entradas, eso implica muchas soluciones particulares, ¿no? Resuelvo de la ecuación, resuelvo la homogénea una vez, después resuelvo n particulares. O sea que tengo que hacer n más 1 resoluciones de la ecuación diferencial. ¿Ah? Con esta nueva herramienta, convolución, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, yo ahora puedo calcular dos, o sea, la homogénea y la particular, ¿sí? La homogénea y la particular, y después de que tengo la homogénea... Bueno, después de que tengo la homogénea y la particular, ahí, o sea, resuelvo dos, después usando la convolución, con la h puedo calcular todas las otras salidas. Obviamente, si quiero n salidas, tengo que hacer n convoluciones. ¿Ah? Pero la convolución es más fácil que una ecuación diferencial. ¿Ah? Entonces ahora, y eso ya es un avance. Ahora lo que queremos es desarrollar nuevas herramientas, que en general le vamos a llamar análisis espectral. ¿Tá? Y ahora vamos a empezar viendo la idea, ¿sí? Básica sobre la cual se para este análisis espectral. ¿Tá? Entonces, un poco es retomar algunos conceptos que vimos, pero usarlos un poco diferentes. ¿Tá? Entonces, ¿cuál fue el concepto fundamental que nos llevó a la respuesta al impulso? ¿Tá? Fue la siguiente afirmación, que es útil, ¿tá?, ver cómo responde un slit antes que, ¿qué fue lo que hicimos? Una combinación lineal de deltas, ¿sí? Descompusimos cualquier entrada en una combinación lineal de deltas, vimos cómo respondía un sistema de delta y para construir la salida combinamos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que es útil ver la respuesta de un slit a una combinación lineal de señales sencillas. ¿No? Entonces, resalto lo de señales sencillas. ¿Ah? Y esto tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que el conjunto debe ser lo más universal posible. Es decir, este conjunto funcionaba como una base. Yo tengo que poder generar un conjunto de señales con esas pocas funciones sencillas que elegí. ¿Tá? Entonces, necesito que este conjunto permita, ¿tá?, construir una clase de señales amplia
y útil. ¿Tá? Amplia porque quiero realmente que sea mucho, no quiero decirlo para tres señales. Y útil es que tengan una relación con los sistemas reales. ¿Tá? Entonces, en realidad lo que llegamos con la herramienta anterior es que los slit siempre terminan en edo lineales. ¿Tá? O sea que, en resumen, con esta herramienta anterior puedo describir cualquier cosa que se describa con una ecuación diferencial ordinaria lineal, lo cual es un montón. ¿Tá? O sea que esa es la primera condición. ¿Tá? Y la segunda condición que tiene que tener este tipo de análisis para funcionar es que a su vez la respuesta del sistema a cada señal debe ser sencilla. ¿Sí? O sea que tengo que, es igual que un vector que los vectores de la base canónica, ¿no? Cada vector es sencillo, pero tengo que poder construir todo el espacio con esos vectores. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos hacer es usar la misma idea, ¿tá? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con otra base. ¿Está? Y esa base va a ser la base de las exponenciales periódicas. ¿Está? Bien. ¿Por qué periódicas? Porque vamos a querer analizar las cosas en frecuencia, vamos a querer analizar señales periódicas. Entonces, una cuestión que ocurre, si recuerdan el primer ejemplo que yo les puse en la clase, armábamos con funciones periódicas, armábamos un pulso rectangular, que era discontinuo, ¿no? Era no periódico y discontinuo. Entonces, el problema era que era demasiado diferente. Entonces, al final, si recuerdan, necesitamos infinitas señales de esas continuas para generar algo discontinuo. O sea que de alguna manera nos quedó complicada la cosa. Y nos quedó complicada porque los elementos de la base eran muy diferentes de la señal que quería representar. Entonces, un poco lo que buscamos acá es hacer algo diferente. Y es lo siguiente. Decir que cuanto más parecida es la base a las señales a representar, y esto necesita después definiciones un poquito más precisas, pero mejor va a ser la representación. Está ahí de vuelta, mejor también va entrecomillado. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que definir qué quiere decir exactamente mejor. ¿Está? Entonces, vamos a mantener la idea anterior. Vamos a usar una combinación de líneas sencillas, pero vamos a cambiar cuál es la base. ¿Está? ¿Cuál es esa señal sencilla? ¿Está? Entonces, antes de seguir, para poner un poquito en perspectiva esto, ¿está? ¿Dónde arranca esto? ¿Está? No voy a abundar mucho en esto, pero esta historia empieza más o menos en 1748. ¿Ah? Y el primero que propuso estas herramientas fue Euler. ¿Ah? Y lo hizo con la observación de una cuerda vibratoria. ¿Ah? Ustedes probablemente en alguna de las físicas hayan visto esto. Esencialmente lo que él observó es que si vos tenés una cuerda de un instrumento, por ejemplo una guitarra, una cuerda común, pero típico con instrumentos musicales, y uno le fija dos extremos a esa cuerda y la hace vibrar, la cuerda vibra siempre así.
Es decir, ¿qué quiere decir siempre así? Que va a ser así, va a ir para el otro lado y va a volver, pero siempre va a vibrar en el mismo modo, se llama. ¿Ah? Entonces yo, por ejemplo, si ahora hago un caso así, donde fijo este punto además de este punto, y hago vibrar la cuerda esa cuerda tiene dos modos. Y va a vibrar, se va a mantener vibrando así. ¿Sí? Digamos, después dicho formalmente, si esto es un seno de un cierto periodo, este seno tiene la mitad del periodo. Bueno, lo que dice esto es que si pongo la cuerda a vibrar con este periodo, se mantiene vibrando con este periodo. Si la pongo a vibrar con este, se mantiene vibrando en este y así. Y eso que observó Euler está en la base de lo que ustedes hicieron en teoría de circuitos. ¿Sí? Ustedes en teoría de circuitos, todo lo que aprendieron de Bode se basa en la observación de que si yo le meto un seno o un coseno a un circuito, ¿qué me entrega? O sea, lo mismo pero con cierta ganancia. Y capaz que Claro, la fase cambiada. sí, pero de lo importante, digamos, está bien, la amplitud podría llegar a cambiar, la fase podría cambiar, pero la frecuencia no cambia. Y la frecuencia es exactamente esto, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso que ustedes vieron para los circuitos es una propiedad mucho más general que los circuitos. Es una propiedad, o vamos a ver en un rato, que es una propiedad de todos los sistemas lineales, invariantes en el tiempo. ¿Tá? No solo aplica a los circuitos, ¿tá? Aplica a los tanques de agua y a muchas cosas más. ¿Tá? Entonces, continuando un poco con esta pequeña historia, ¿tá? Un poco más tarde, otro seguramente conocido, lo habrán visto en probabilidad, cuando vieron cosas de combinatoria, ¿tá? Bernoulli observó que todos los movimientos físicos de una cuerda son combinación lineal ¿tá? De los modos originales. ¿Tá? O sea que de alguna manera ya en ese momento vio esa idea de que podíamos descomponer en combinaciones lineales. ¿Tá? Entonces, esto como toda nueva teoría tuvo sus resistencias. Otro de estos monstruos que tenemos, por ejemplo, criticó esta teoría. Esta teoría al principio fue rechazada. Eh, por el caso discontinuo. Esencialmente, si bien las observaciones tenían sentido, no podían demostrar la teoría que lo sostenía. ¿Ah? O sea, pensaban que era cierto, pero no tenían cómo demostrarlo. ¿Ah? Entonces, en realidad, el que nosotros le atribuimos todo esto, o después, esto a este análisis le vamos a llamar análisis de Fourier, ¿sí? Un poco más tarde, fíjense cuánto más tarde además, a veces es importante que tengan presente esto, ¿tá? Fourier, son casi 60 años más tarde, Fourier desarrolló la teoría que vamos a ver ahora. ¿Tá? Eh,
le vamos a decir imprecisa, ¿tá? Porque había algunos agujeros que no sabía, justamente por las discontinuidades, había algunos agujeros en la teoría que no podía completar. ¿Tá? Y además Fourier hizo dos cosas, desarrolló la teoría y extendió este análisis al caso no periódico. ¿Tá? Y recién bastante más tarde, en 1829, perdón, Dirichlet, que lo vamos a ver más tarde, demostró la teoría. Disculpen un segundito. Bien, entonces, más allá de la historia y el cuento, lo que quiero que pongan en perspectiva también es que a veces uno se pierde de vista. Como les digo, esto nació de la observación y nació de la necesidad práctica de resolver problemas. Ustedes ahora, en la educación formal, ¿tá? De la misma manera que nació el cálculo diferencial, no nació para aprender matemáticas, sino el cálculo diferencial lo inventó Newton para poder resolver las ecuaciones que le daban. ¿Tá? Simplemente por eso. Entonces, todos los inventos matemáticos y en general de conocimiento fueron motivados originalmente por el problema. Entonces, esta gente aprendió, tenía primero un problema y después apareció la teoría que lo resolvía. Nosotros acá aprendemos al revés y eso hace difícil el aprendizaje. ¿Ah? Y lo otro que lo hace difícil, y este curso es un poco denso en ese sentido, es que fíjense nomás eso, estamos condensando 100 años de teoría en 3 meses, ¿no? Entonces, a veces uno pierde la perspectiva de lo que está mirando, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de seguir. Bien. Entonces, retomemos la idea que dejamos ahí arriba, que queremos ver cómo responde un slit ¿ah? a señales periódicas.